Buenas noches, mi nombre es Ronald Arpaz Turpo, médico residente del Servicio de Cirugía Cabecícola y Maxilofacial del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Con respecto a las exposiciones, en lo que concierne al proyecto de implementación en salud digital, expondré lo que es un proyecto que es la plataforma para la detección temprana y seguimiento de cáncer de glándula tiroides en pacientes con patología tiroidea del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. Bueno, para hablar un poco de lo que es la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia de los nódulos tiroideos palpables es de un 5% en mujeres y de un 1% en hombres, ¿no? En una población adulta, esto en Estados Unidos. O sea, para empezar tenemos que saber que la presencia de un nódulo tiroideo a nivel de la glándula tiroides es un indicativo a futuro de la presencia de una neoplasia. Generalmente los nódulos tiroideos son benignos, ¿no? Con un porcentaje de malignidad del 10%. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, dice la mayoría de los nódulos son benignos, como les dije, alrededor del 7 al 15%, con una media del 10% de los casos van a ser o son malignos, ¿no? Y esto va a variar según la edad, el sexo, los antecedentes de exposición a la radiación y los antecedentes familiares, entre otros. La prevalencia de estos nódulos tiroideos aumenta con la edad y puede ser detectado hasta un 25 y 50% en los adultos mayores de 60 años. La incidencia de cáncer de tiroides está aumentando en las últimas décadas, habiéndose reportado que ocupa el quinto lugar de todos los cánceres, con una incidencia global del 4.9%. Esto debido a que últimamente se está haciendo el diagnóstico precoz, no en su 100%, pero se está haciendo con lo que son las ecografías tiroideas y una biopsia por aspiración con aguja fina. Ahora, el cáncer de tiroides es un problema de salud global, con una prevalencia creciente. Como dije, es el quinto cáncer más común en mujeres en Estados Unidos. Y se estima que produjeron más de 62.000 casos nuevos en hombres y mujeres en el año 2015. La incidencia sigue aumentando, esto en todo el mundo, ¿no? Por eso en España se estimó que para el año 2026 se diagnostiquen 6.084 nuevos casos de cáncer de tiroides, de los cuales 1.433 lo sufrirán los hombres, ¿no? Haciendo una equivalencia de 23.5%, y 4.651 en mujeres, que equivale al 76.5%. Esto lo trasladamos a cifras a la incidencia mundial. Se estima que en todo el mundo se diagnostiquen 586.202 nuevos casos de cáncer de tiroides, que esto representaría un 3.2% de todos los cánceres, ¿no? Ahora, en 5 años se estima una prevalencia de tumores de más de 44 millones, de los cuales 1.984.927 serán cáncer de tiroides, que equivale a un 4.5%. Esto según estudios o según los últimos estudios realizados. Ahora, según un estudio de Globocam, se recopiló registros de cáncer de tiroides de 185 países, ¿no? Para el año 2020, que bueno, ya pasó, la incidencia global fue mayor en mujeres que en varones, haciendo una relación de 4.1 versus 3.1, ¿no? De los casos por 100.000 habitantes, al igual que la mortalidad, donde es 0.5 muertos por 100.000 habitantes, o 100.000 habitantes en mujeres, y 0.3 muertos por 100.000 habitantes en varones. Bueno, en Perú, para el año 2022 que ya pasó, se estimó una incidencia de 6.3 casos por 100.000 habitantes al año, ¿no? Ocupando el 10º lugar de todos los cánceres en general, haciendo una mortalidad del 0.9 muertos por 10, o sea, casi mínimo, ¿no? Ahora, en Perú se hizo un estudio en Cusco, un estudio con cohorte retrospectivo, con datos de 150 pacientes en el hospital peruano, un hospital peruano, ¿no? En Cusco, entre los años 2010 y 2020, un estudio de 10 años donde describieron las características de supervivencia mediante el método Kaplan-Meier. La media de edad fue de 48 años, 48.3 años, ¿no?
donde 130, que equivalía a un 86.7%, fueron mujeres y encontraron un patrón histológico de carcinoma papilar, un 94.6%, que se asemeja a la teoría, ¿no? Y el 74.2% tenía un estadio TNM1, que bueno, eh, y se hicieron tiroidectomía total en un 70.7% de esos pacientes. Ya, y 68.7% recibió yodo radioactivo. Ahora, la supervivencia a los 5 años fue de 89% en el hospital de Cusco, ¿no? Entonces, el cáncer diferenciado de glándula tiroides fue más frecuente en mujeres, ¿no? Y con respecto a los hombres, ¿no? Y esto es un reporte similar al que se da en otros países. Ahora tenemos que saber lo que son los nódulos tiroideos, ¿no? Es el punto de partida para un proceso neoplásico a nivel de glándula tiroides. Estos nódulos tiroideos son nódulos que son palpables y esto también va a depender del tamaño. Y bueno, y acá tenemos algunas características importantes con respecto a esto, ¿no? Se dice que los nódulos solitarios, aquellos nódulos que son únicos, tienen más probabilidad de ser neoplásicos que cuando son múltiples. Ahora, si un paciente es joven y presenta nódulos, tiene más probabilidad de ser neoplásicos que en pacientes mayores. En el sexo masculino, es otro dato curioso porque es más agresivo el cáncer de tiroides en el sexo masculino. Los nódulos funcionantes, según otros tipos de exámenes, si son nódulos calientes, tienen la probabilidad de ser benignos. Y aquellos que son fríos, que no captan no captan sustancia, son malignos, ¿no? Ahora, también tenemos que conocer los factores de riesgo sobre lo que es la neoplasia de glándula tiroides. Tenemos varios factores, ¿no? Entre ellos tenemos la exposición a radiación ionizante, factores dietéticos, factores familiares, factores ocupacionales. Dentro de la exposición a radiación ionizante es por contaminación ambiental, por accidentes nucleares, ¿no? Y es el factor ambiental más claramente definido en lo que son estos factores. En cambio, a lo que son el factor dietético, la deficiencia de yodo, ¿no? O también el alto consumo de alimentos oceogénicos, ¿no? Pueden producir lo que son neoplasias de glándula tiroides. Tenemos también los factores ocupacionales, aquellos profesionales que trabajan con lo que son radiaciones. Pueden ser los técnicos radiólogos, los electricistas, incluso los dentistas que están en constante utilización de rayos X, ¿no? También antecedentes familiares. Tiene que ver mucho esto porque si hay una relación de primer grado, hay mayor predisposición, ¿no? Si algunos, por ejemplo, el carcinoma medular se asocia a otros síntomas, a otros síndromes, ¿no? Como son la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, el síndrome de Warner, el de Koch, entre otros. Podemos adicionar también acá lo que concierne a la edad, ¿no? Que es otro factor de riesgo. A mayor edad, mayor predisposición de estos tipos de neoplasias. El efecto estrogénico, ¿no? Sobre todo más en mujeres, y la obesidad, que son factores para lo que es la neoplasia de glándula tiroides. Ahora, en la clasificación histológica de cáncer de glándula tiroides, todos conocemos las cuatro grandes, ¿no? Que son la papilar, la folicular, la anaplásica y la medular. Pero acá también hacemos una división de acuerdo a su origen. Pueden ser de origen de células foliculares. Entre ellos tenemos los bien diferenciados y los indiferenciados. Los bien diferenciados tenemos el carcinoma papilar, el folicular, las células de Hurley, que es un subtipo del carcinoma papilar, ¿no?
De estas, las más frecuentes y las menos agresivas son el carcinoma papilar, ¿no? Que representa el 95% y se presenta a una edad media. Tiene una diseminación linfática y tiene una linfación hemática, pero más un 45% de la diseminación es más linfática. Pero tiene buenas características, o sea, no es tan agresiva como las demás. En cuanto al otro, que es el carcinoma folicular, también que es derivado de células bien diferenciadas, eh, estos, a diferencia del anterior, son más agresivas, ¿no? Representan, junto con esta, como ya dije, el 95%. Y estas, la característica es que tienen la capacidad de infiltrar la cápsula del tumor y hacer una invasión vascular, ¿no? Ajá, y se produce generalmente en áreas bocioendémicas. El otro tenemos el carcinoma anaplásico o de células pequeñas, de células pequeñas, ¿no? El carcinoma anaplásico representa el 1% y es menos frecuente, pero es más agresivo. Es un crecimiento rápido, todo se presenta en varones a edad avanzada. Estas generalmente, digamos, un paciente presenta un nódulo, si es varón, presenta un nódulo, digamos, empezamos, ya lo detectamos al paciente, le hacemos los exámenes y tiene un nódulo pequeño, ya esto a los 4 o 6 meses aumenta de tamaño. Entonces tiene un crecimiento rápido. Y al aumentar de tamaño, lógicamente va a ser una compresión a la vía respiratoria, ¿no? Entonces el paciente ya viene con ronquera, disfonía, disfagia, entre otros, porque el tumor es muy agresivo. Y después tenemos el carcinoma medular, ¿no? Estas derivan de las células C. Células, que bueno, derivan de células C parafoliculares. La diferencia de los demás produce calcitonina y representa 1 al 2%. Tiene una agresividad intermedia, se produce generalmente en ambos sexos, pero a predominio del sexo femenino. Y también tiene diseminación generalmente a ganglios mediastínicos y cervicales. Hace una diseminación vía hematógena, hace metástasis hacia pulmones, hígado y huesos, ¿no? Y acá más bien, lógicamente, si hace metástasis, ya el tratamiento ya no es quirúrgico. Y después tenemos otros tumores que podemos encontrar a nivel de glándula tiroides, que son neoplasias como el sarcoma, linfoma y tumores metastásicos. Ahora, con relación a los factores pronósticos para el carcinoma bien diferenciado, o sea, el más común, que es el papilar, vamos a tener, dependiendo del paciente, dependiendo del tratamiento y dependiendo del tumor, ¿no? Generalmente, cuando se presentan se presenta a una edad de menos de 15 años y más de 45 años, más agresivo. Es más agresivo también el sexo masculino. La historia familiar de cáncer de tiroides tiene que ver mucho, sobre todo en carcinoma medular, y una historia previa a una irradiación. Ahora, dependientes del tratamiento, aquellos pacientes que presentan nódulos pero que no se le hace un diagnóstico temprano o no se le realiza un tratamiento en su debido momento, bueno, al final vienen con una tumoración que, como ya dije, que comprime las vías respiratorias, ¿no? Entonces, en este tipo ya es difícil de hacer la cirugía, o se puede hacer, pero es una cirugía más compleja, más agresiva. Aquellas cirugías menores como una lobectomía que no se hicieron, ¿no? Después, retraso en lo que es una tirotomía total. Pacientes que había falla en lo que es la iodoterapia, pacientes con falla en la supresión de TSH. Dependiendo del tumor, aquellos tumores que tienen más de 4 centímetros tienen un mal pronóstico cuando son multifocales, y la extensión extratiroidea también tiene que ver mucho, y la invasión vascular. Ya en la invasión vascular el tratamiento ya no es quirúrgico.
Ahora, con respecto a los exámenes de diagnóstico temprano, es aquí donde nosotros nos centramos en este proyecto, en la plataforma, ¿no? Al hacer una ecografía precoz y una biopsia por aspiración con aguja fina, son nuestros dos parámetros que nos van a ayudar a detectar la presencia de cáncer de glándula tiroides. Ajá, porque vamos a identificar un nódulo tiroideo. De este nódulo tiroideo, como ya les dije, un porcentaje son malignos, ¿no? Entonces tratemos de enfocarnos a estos nódulos malignos, aunque son poco frecuentes, pero al final, sobre todo en varones, son muy agresivos, ¿no? Ujú. Acá tenemos algunas características ecográficas del nódulo tiroideo. Lo que es la ecografía es el gold estándar, ¿no? Junto con la biopsia con aspiración, con aguja fina. Y es el punto de entrada para hacer un diagnóstico. Si un paciente nosotros vemos que tiene molestias a nivel cervical, a nivel del cuello, o que simplemente él ve que tiene un aumento de volumen, entonces lo primero que se tiene que hacer es solicitar una ecografía tiroidea. Y ya lógicamente con esta ecografía vamos a detectar la presencia de un nódulo. Y este nódulo va a tener ciertas características y de acuerdo a estas características vamos a poder determinar si es maligno, tiene una agresividad, o si es benigno y dar el tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, dentro de estas características del nódulo tiroideo son su composición, su ecogenicidad, sus bordes, su margen y focos ecogénicos. En cuanto a su composición, tiene diversos tipos de calificaciones, ¿no? Puede ser quístico, espongiforme, mixto quístico, o simplemente sólido, ¿no? Y de acuerdo a eso tiene su puntuación. El puntaje máximo, que es el 2, que es malo, bueno, lógicamente es malo, es un nódulo sólido, o sea, duro, ¿no? En cuanto a la ecogenicidad, cuando es muy hipoecogénico, tiene característica de malignidad. Los bordes, cuando es más alto que ancho, igual característica de malignidad. Margen, cuando hay márgenes irregulares, tiene un puntaje de 2%, pero ya cuando hay una extensión extratiroidea, sale de la cápsula, ya tiene un puntaje de 3%, o perdón, del puntaje de 3, ¿no? Y los focos ecogénicos, ¿a qué me refiero? A la presencia de calcificaciones. Cuando son microcalcificaciones pequeñas, tiene mayor malignidad. Entonces, de acuerdo a todo esto, nosotros clasificamos lo que son los tiranos, ¿no? Y eso nos va a poder determinar el tipo de nódulo que tiene, haciendo un porcentaje, una puntuación, ¿no? Y de acuerdo a eso, realizar el tipo de tratamiento, ¿no? Para realizar o para hacer la biopsia con aguja por aspiración fina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un TIRAS 1 donde no necesita hacer la biopsia por aspiración fina, simplemente seguimiento. Un TIRAS 2, cuando es no sospechoso, tampoco hacemos la biopsia. Un TIRAS 3, escasamente sospechoso. Cuando es mayor a 1 centímetro, simplemente seguimiento, pero cuando ya es mayor a 2,5 centímetros, hacemos la biopsia. Cuando es un TIRANS 4, moderadamente sospechoso, mayor a 1 centímetro, hacemos seguimiento, pero cuando es mayor a 1,5 ya hacemos una BAF. Y un TIRANS con un puntaje de 7 es muy sospechoso, y cuando ya son pequeñas, menor a 0,5 centímetros, simplemente hacemos el seguimiento, pero ya cuando son mayor a 1 centímetro, tenemos que hacer la biopsia. Entonces, en conclusión, la ecografía nos permite determinar nos permite determinar si hacemos o no una biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Y esto es la clasificación de Bethesda, esta es la última actualizada en el 2023, donde vamos a determinar, nosotros encontramos un nódulo tiroideo. De acuerdo a la clasificación de TIRAMS, hacemos la biopsia por aspiración con aguja fina. Hacemos la biopsia por aspiración con aguja fina. Entonces, la citología, esto lo mandamos a anatomopatología,
y nos va a determinar el tipo de cáncer, o mejor dicho, la clasificación de Bethesda, ¿no? Que nos va a determinar si es benigno o hay una sospecha de malignidad o es maligno, ¿no? Y esta es esta clasificación. Un Bethesda 1 es no diagnóstico, que tiene un 13% de riesgo de malignidad. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Simplemente repetir una nueva BAF. Un Bethesda 2 benigno, con un porcentaje de malignidad del 4%. Aquí hacemos seguimiento, controles periódicos nada más, con una ecografía. Bethesda 3 es atipia celular, representa el 22% de malignidad, ¿no? Igualmente acá repetimos la BAF. Un Bethesda 4 ya es una neoplasia folicular, que representa el 30% de malignidad. Aquí podemos hacer lobectomía, o sea, sacar una hemitirectomía, sacar medio lóbulo o sacar un solo lóbulo, el lóbulo que presenta el nódulo, o hacer una prueba molecular, ¿no? Un Bethesda 5 es sospechoso de malignidad, que representa el riesgo de malignidad un 74%. Acá el tratamiento es lobectomía o hemitirectomía, de acuerdo a dónde se ubique el lóbulo, o una tirectomía total. Y un Bethesda 6 es ya pues maligno, que representa el 97% de malignidad. Y acá el tratamiento es netamente una tirectomía total. Ya, entonces con lo ya expuesto, con lo que es el marco teórico, los antecedentes, la epidemiología, podemos determinar, podemos hacer ya en sí, diseñar lo que es la plataforma, ¿no? Entonces, pero todo esto surge también de un problema. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que nosotros en salud, como sabemos, se trabaja con bastantes pacientes asegurados, ¿no? Entonces las citas para ellos, ya sea en el servicio de endocrinología, medicina interna, cabeza y cuello, no son tan seguidas, ¿no? Entonces hay citas lejanas para las ecografías y biopsias por aspiración con aguja fina, así como las tomografías, ¿no? En caso de cáncer de tiroides avanzados. Esto es la última. Entonces también hay que valorar quiénes tienen mayor riesgo y según ello brindar cita según la prioridad, sobre todo en cáncer de tiroides, ¿no? Aquellos que son Bethesda 4 y Bethesda 5 y Bethesda 6, porque pueden hacer metástasis ganglionar. La no realización del tamizaje temprano en la identificación de la presencia de cáncer de glándula tiroides también es otro punto. Ahora, el otro problema es que sería bueno trabajar entre diferentes especialidades con un solo fin, ¿no? Estas son especialidades que netamente se maneja lo que son nódulos tiroideos y así el cáncer de glándula tiroides, es endocrinología, ¿no? Que es el punto de empiezo. Puede ser medicina interna, ¿no? Y cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial. Entonces, la telemedicina se centra en mejorar y priorizar el acceso a pruebas diagnósticas, ¿no? Sobre todo lo que es lo que ya les comenté, la ecografía de glándula tiroides y la biopsia por aspiración con aguja fina de los nódulos tiroideos, ¿no? Y esto va a permitir hacer una coordinación con los servicios que ya les mencioné. ¿Cómo justificamos? La justificación de la plataforma de telemedicina tendría la capacidad de resolver las limitaciones actuales del sistema de salud relacionados con el diagnóstico tardío, ¿no? La falta de coordinación entre especialidades médicas y mejorar el seguimiento del paciente con la presencia de estos nódulos tiroideos. Entonces acá tenemos unos ítems que nos justifica el uso de esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, tenemos en realizar el diagnóstico temprano de cáncer de tiroides al priorizar a pacientes con factores de riesgo. Vemos que si un paciente tiene riesgo familiar, tenemos que priorizar a ese paciente en hacer estos tipos de estudios y hacer el seguimiento. También para hacer la detección de complicaciones y evoluciones desfavorables. Esto le digo porque
Si es que los captamos tardíamente, el riesgo para el paciente es más catastrófico, ¿no? Porque captamos pacientes que ya tienen una tumoración que está complicándose con la obstrucción de la vía aérea. Entonces estos pacientes tenemos que retirar la glándula tiroides, hacer un vaciamiento ganglionar, que bueno, son cortes que casi se expone todo el cuello, ¿no? Entonces, pero son complicaciones de alto riesgo. Entonces, para evitar eso, justamente es esta plataforma para identificar a los pacientes que ya presentan simplemente el nódulo tiroideo y dar un tratamiento anticipado antes de que se complique. Entonces también debemos priorizar las citas para estas ecografías, para las biopsias, las tomografías. Si hay diagnóstico o tratamiento temprano, se disminuye la tasa de complicaciones, ¿no? Es lo correcto. Y un enfoque preventivo y proactivo contribuye a reducir el número de casos graves. La teleconsulta agilizará el proceso de diagnóstico, tratamiento y mejorando la accesibilidad, ¿no? Ahora, todo esto tiene fases, ¿no? Tiene 3 fases. La primera fase, que es la evaluación situacional. Entonces, en esto tenemos que involucrar a profesionales, ¿no? En la formación del equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo van a ser, como ya le dije, médicos internistas, endocrinólogos y los cirujanos de cabeza y cuello y maxilofaciales, ¿no? Primer punto de partida son los médicos internistas, los endocrinólogos, donde ellos son los encargados de recepcionar pacientes con sintomatología tiroidea, ¿no? Entonces ellos reciben a los pacientes, identifican, hacen su estudio y lo hacen un diagnóstico, como puede ser un hipotiroidismo, un hipertiroideo, todo relacionado con nódulo tiroideo. Le hacen sus exámenes respectivos, le hacen la biopsia y recién estos pacientes que tienen cáncer de tiroides nos pasan a nuestro servicio, ¿no? Y nosotros ya programamos lo que son las cirugías de acuerdo a la clasificación de Bethesda o a las complicaciones o a todos los factores de riesgo que tiene el paciente. Identificación del público objetivo, ¿no? Entonces la salud digital estaría dirigida principalmente a profesionales de salud, sobre todo a los médicos, endocrinólogos, internistas y bueno, los cirujanos de cabeza y cuello y maxilofacial, ¿no? Y también a todos los residentes de las 3 áreas. Gestores del proyecto de salud digital y pacientes con patología tiroidea. Entonces tiene beneficiarios directos y beneficiarios indirectos. Los beneficiarios directos vienen a ser los pacientes. Todos estos pacientes con patología tiroidea, con el objetivo de tener acceso más fácil y rápido a la atención médica especializada, sin necesidad de desplazarse físicamente o recibir un seguimiento remoto que permita la detección temprana del problema de salud. Este beneficiario indirecto seríamos todos los médicos, ¿no? Con la evaluación en el entorno facilitador, vamos a ver acá la madurez digital, la infraestructura del proyecto. La madurez digital tenemos que ver la conectividad y la accesibilidad, y eso dependerá de la infraestructura tecnológica, la tecnología actual, la cual debe ser robusta para garantizar que el sistema de telemedicina funcione de manera continua y sin interrupción. Esto incluye redes seguras, servidores y almacenamiento adecuado para mejorar grandes volúmenes de datos médicos y consultas virtuales. El sistema de gestión hospitalaria para asegurar que la plataforma de telemedicina se integre correctamente con los sistemas hospitalarios existentes, como los registros médicos electrónicos, el sistema de gestión de pacientes, todo eso. Una competencia digital del personal va a hacer que haya habilidad del personal médico, ¿no? Para el uso de esta plataforma de telemedicina. Uso de herramientas avanzadas. Ya esto más lo que son análisis de datos, uso de herramientas de monitoreo remoto, que es un indicador de madurez digital. En cuanto a la infraestructura del proyecto, tenemos que ver la presencia del equipo gestor, ¿no? Lo que es en salud digital. El comité multidisciplinario, que incluye médicos, enfermeras, tecnólogos, todos los profesionales, ¿no? Una infraestructura organizacional debe tener recursos para proporcionar capacidad adecuada al personal médico y no médico sobre el uso de las nuevas tecnologías. El soporte técnico tiene que estar aquí
es un equipo especializado para resolver problemas relacionados con el uso de la tecnología y conectividad. Y en cuanto a las políticas de implementación de tecnología, debe incluir eh, temas sobre implementación y el uso de tecnologías, ¿no? Y debe también a la vez tener una evaluación y monitoreo constante. En lo que concierne a los retos y oportunidades, las barras, tiene barreras tecnológicas. Después hay seguimiento remoto, evaluación del diagnóstico, consultas y llamadas, interoperabilidad con otros sistemas, alerta y notificaciones y análisis de datos. En la gestión del paciente, que son los requisitos funcionales, porque también hay otros requisitos no funcionales, ¿no? Dentro de los requisitos funcionales tenemos esto, la gestión del paciente, que debe permitir crear, almacenar y actualizar datos personales, ¿no? Ya sean resultados de pruebas diagnósticas, como este caso que queremos hacer la ecografía, la biopsia por aspiración fina, el tratamiento, y si estos pacientes han sido operados, hacer el seguimiento también, porque no simplemente al realizar la cirugía no acaba el tratamiento ahí. El paciente puede ser que requiera yodoterapia, radioterapia, entre otros, entonces hay que hacer el seguimiento a estos pacientes, ¿no? El seguimiento remoto, como les digo, lo mismo. ¿Y cómo lo hacemos el seguimiento? Mediante WhatsApp, mensajes, Messenger, ya con la tecnología que ya tenemos, ¿no? Ahora, en cuanto a la evaluación y diagnóstico, debe permitir que los médicos realicen diagnósticos presuntivos y evaluar las imágenes, ¿no? Pueden hacer mediante seguimientos por fotografías. Estas fotografías nos pueden enviar, digamos, una tumoración rápidamente, envía a la plataforma y ya el médico ya sabe que es una prioridad, entonces se debe agilizar eh, los exámenes o el tratamiento con estos pacientes, ¿no? Consultas y llamadas, facilitar las consultas médicas a distancia, permitiendo comunicaciones, como dije, mensajes y llamadas entre pacientes y profesional de salud. Interoperabilidad con otros sistemas, ¿no? Debe ser capaz de integrarse a otros sistemas de salud como historias clínicas electrónicas. Alertas, notificaciones, el sistema debe enviar alertas automáticas a los médicos, ¿no? Y análisis de datos, implementar herramientas de análisis de datos para ayudar a priorizar casos de alto riesgo. Entre los requisitos no funcionales en cuanto a la seguridad y privacidad, el uso cifrado de datos, autenticación segura y controles de acceso para proteger los datos sensibles de los pacientes. La escalabilidad, el sistema debe estar escalonado, permitiendo el crecimiento a medida que se agreguen más usuarios, hospitales correspondientes a la red prestacional Samugal. O sea, como nosotros somos red de cabecera, entonces podemos tener mayor trabajo con otros hospitales de menor nivel, ¿no? Accesibilidad de diferentes dispositivos, computadoras, tabletas, tablet, todo eso. Bueno, lo bueno es que acá en salud, generalmente los pacientes asegurados son pacientes profesionales, ¿no? Entonces, la mayoría ya tiene esos sistemas. En la interpersonalidad, asegurar el sistema que sea interoperable con otros sistemas de salud, ¿no? Como historias clínicas, electrónicas, sistema de gestión hospitalaria, plataforma de laboratorio. O sea, que haya conexión con estos sistemas. Usabilidad, la plataforma debe ser intuitiva y de fácil de usar, con una interfaz amigable que facilite el acceso a las funciones y visualización de seguimiento a pacientes de manera clara y organizada. Y en cuanto al mantenimiento y soporte, debe existir un equipo de soporte técnico disponible para este tipo de funciones. Ahora, llegamos a otro punto que son los procedimientos operativos estándar, los SOPs, ¿no? Tenemos como varios SOPs que son los pasos para la implementación de la plataforma. El primero, que es el SOP 1, que es el registro y gestión de pacientes, ¿no? En este caso tiene 3 pasos. El primer paso es que el paciente es registrado en la plataforma, que ya nosotros digamos al inicio lo
instalamos. Entonces, el paciente se registra en la plataforma a través de un formulario que debe ser seguro, proporcionando sus datos personales, le hacemos la historia clínica. Tenemos que consignar las comorbilidades, los factores de riesgo, ¿no? En este caso, para cáncer de glándula tiroides. Un ejemplo, por ejemplo, si es paciente hipertiroideo y si es hipertiroideo, si tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides. El paso 2 ya viene a ser, el sistema en sí verifica la identidad del paciente mediante una autenticación multifactorial. El paso 3, el paciente completa un consentimiento informado, ¿no? Aprobando la recopilación y el tratamiento de sus datos médicos a través de la telemedicina. Ahora, este proceso garantizará que todos los pacientes sean registrados mediante el mismo procedimiento para todos, ¿no? Tenemos la consulta médica a distancia, que es el SOP 2. Paso 1, también tenemos 4 pasos. El paso 1, el paciente solicita un video de consulta a través de la plataforma al solicitado, ¿no? A lo solicitado mediante WhatsApp, una llamada, mensajes, y el personal se encarga de valorar el caso del paciente y según el sistema proporciona un calendario de disponibilidad para que el paciente seleccione el horario de consulta. El paso 2, el médico revisa el historial clínico digital del paciente. El paciente previamente debe estar registrado según el SOP 1, ¿no? Que ya comenté anteriormente. El paso 3, durante la consulta el médico evalúa al paciente a través de videollamada, revisando los síntomas, haciendo las preguntas, ¿no? Si es necesario, solicitando que el paciente envíe fotos, videos. En este caso, si tiene tumoraciones que son visibles, el mismo paciente pues se puede palparse y bueno, manifestar, ¿no?, la presencia de tal tumoración. Paso 4, el médico emite un diagnóstico preliminar, ¿no?, y una recomendación de tratamiento que puede incluir prescripción de medicamentos, solicitud o pruebas adicionales, ¿no? Y este SOP asegura que se recolecte la información necesaria, ¿no?, según el protocolo también. SOP 3, monitoreo remoto. Bueno, acá tenemos que consiste ya en el seguimiento de pacientes. Igual tenemos 4 pasos. El paso 1, el paciente utiliza dispositivos móviles, ¿no?, que cuentan al aplicativo. Todo esto lo hacemos mediante WhatsApp o entre otro tipo de comunicación, ¿no? El paso 2, los datos del paciente son revisados regularmente por los médicos, ¿no? Si se detectan signos de evolución desfavorable en las lesiones, el personal encargado determina el cambio de tratamiento o exámenes adicionales. El paso 3, el paciente recibe notificaciones de seguimiento para recordar citas próximas. Y el paso 4, si es necesario, el médico programa una nueva consulta virtual o si es posible presencial, ¿no? Si estamos tratando que sea un paciente quirúrgico, bueno, tendremos que citarlo para hacer la programación para sala de operaciones, ¿no? El SOP 4, que viene a ser la gestión de seguridad de los datos, consiste en la protección de la información del paciente. El paso 1, todos los datos del paciente, ya sea su historia clínica, imágenes, resultados de las pruebas, son cifrados durante la transmisión y almacenados en la base de datos. El acceso a los datos del paciente está restringido mediante una autenticación multifactorial y permisos basados en roles, ¿no? Solo los profesionales de salud autorizados pueden acceder a estos datos del paciente. El sistema realiza auditorías periódicas para verificar que no haya accesos no autorizados y que las normativas se estén cumpliendo. En la fase 3, ya la última fase, que consiste en el monitoreo y evaluación y mejora continua, vamos a definir los objetivos de monitoreo y evaluación. A esto tenemos que ver indicadores de estructura e indicadores de proceso. Dentro de los indicadores de estructura vamos a tener una infraestructura tecnológica instalada, ¿no?, que está representada por la cantidad de servidores, dispositivos médicos, el software implementado con meta del 100% de equipamiento instalado. Tenemos una disponibilidad en la plataforma de telemedicina representado por el porcentaje de tiempo en que la plataforma está operativa con meta mayor al 95% de disponibilidad. Ahora, el número de especialistas capacitados en telemedicina representa por el porcentaje de médicos y enfermeras entrenados en la plataforma con meta mayor o igual a 90% del personal.
La accesibilidad de los pacientes al sistema. Esto representado por el porcentaje de pacientes con un acceso remoto a consultas con una meta mayor o igual a 80%. Y dentro de los indicadores de proceso vamos a tener el número de consultas virtuales realizadas, el tiempo promedio de espera para cada consulta, la proporción de pacientes con seguimiento activo, el número de alertas generados y atendidos y el nivel de satisfacción del paciente, ¿no? Todos esos son los indicadores de proceso. Indicadores de resultado. Tenemos estos indicadores de resultados son la reducción de la tasa de cirugías complejas. Claro, el objetivo también es eso, ¿no? Al hacer un diagnóstico precoz, que el paciente ya se identifique su nódulo tiroideo y que hagamos un tratamiento adecuado. Ya, digamos un ejemplo, si el paciente sale una neoplasia, ¿no? Se le opera, pero se le opera simplemente un lóbulo o simplemente se les retira la glándula tiroides. Pero evitamos una cirugía más compleja, como ya dije, de la disección ganglionar. Entonces podemos hacer un tratamiento o una cirugía menos agresiva al llegar a una cirugía agresiva, ¿no? Entonces a eso se trata de la reducción de tasas de cirugías complejas. Mejoría en la detección temprana de cáncer de glándula tiroides, ¿no? Que representa el porcentaje de casos detectados en etapas iniciales con meta mayor o igual al 60% de fase temprana. Reducción de hospitalizaciones por complicaciones, representado por el porcentaje de números de ingresos antes y después del proyecto de meta de la reducción mayor o igual al 20%. Claro, no queremos que los pacientes queden más tiempo hospitalizados. Ahora, el impacto en la calidad de vida, representado sobre percepción de mejor en la calidad de vida, con una meta mayor o igual a 75%, que reporta mejoría en la calidad de vida. Ahora, ya llegando al final, en cuanto a las conclusiones en el proyecto de plataforma, vamos a ver que el proyecto realizado propone una solución digital innovadora basada en la telemedicina para mejorar el acceso a pruebas diagnósticas y optimizar el seguimiento de pacientes con sospecha de cáncer de glándula tiroidea, ¿no? Pacientes con patología tiroidea que, presentan en todo lo que es la red prestacional Sabogal. Implementación de esta plataforma. La implementación de esta plataforma busca detectar tempranamente pacientes con sospecha de cáncer de glándula tiroides, priorizar a los pacientes en riesgos y mejorar la coordinación multidisciplinaria entre los servicios que ya mencioné, contribuyendo significativamente a reducir las tasas de complicaciones, como dije, las cirugías más complejas, y la posibilidad de recibir tratamiento de iodoterapia, quimioterapia, radioterapia. Entonces no queremos llegar a eso, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico y organizacional, la propuesta integra herramientas digitales, ¿no? Para el tamizaje, monitoreo remoto, asegurando la interoperabilidad con el sistema de salud existente, ¿no? Promoviendo la seguridad y protección de datos conforme a normativas vigentes. El impacto esperado en el proyecto se refleja en la mejor detección y tratamiento oportuno de pacientes con patología tiroidea, pacientes con sospecha de cáncer de tiroides, ¿no? Para hacer un tratamiento precoz y así reducir complicaciones como las metástasis a nivel pulmonar, óseo, donde ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, en conclusión, el proyecto no solo responde a la necesidad prioritaria del sistema de salud peruano, sino que nos sirve para hacer una transformación digital en la atención del paciente con patología tiroidea sospechosa de cáncer de tiroides. Bueno, gracias. Es todo con lo que concierne a este tema, ¿no?